Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Bueno, estamos ya listos para conversar esta mañana con Julio Valdivieso. Nos acompaña aquí en los estudios. Julio Valdivieso corrió como diputado por Democracia Salvadoreña en las elecciones anteriores y ahora están en la batalla, ¿no? En la batalla, no entiendo que es una batalla personal, sino más bien, he escuchado a Julio decir en otras ocasiones, una batalla por la democracia, por la institucionalidad del país. Julio, al igual que otros candidatos a diputados de otros partidos políticos, pues están pendientes de este conteo de votos por San Salvador, que por cierto se instaló ayer con algunas dificultades, con algunos retrasos, en cumplimiento a esta resolución admitida o esta resolución de la Sala de lo Constitucional, que dio la orden al Tribunal Supremo Electoral, Julio, para contar nuevamente los votos por San Salvador. Habrá sorpresas, hay que esperar. Mucho nerviosismo, por ejemplo, ayer vimos cómo uno de los diputados, Rodolfo Parker, ¿no?, que entró por San Salvador, según este conteo, el primer conteo, pues se encontró con Josué Alvarado y hubo ahí algunas diferencias mostradas. Claro, lógicamente, Rodolfo Parker no le gusta mucho de que Josué Alvarado haya llegado hasta la Corte Suprema de Justicia a poner esta demanda y pedir el conteo nuevamente de los votos. Así está la cosa. Julio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar tu presencia para hablar también sobre temas de coyuntura, pero inicialmente quiero preguntarte cómo estás viendo esta resolución de la Sala y el cumplimiento de la misma que comenzó ayer, aunque los magistrados dicen, mire, no sabemos si vamos a cumplir con la fecha que es el 27, ¿verdad? Bienvenido, Julio. Bueno, buenos días, mucho gusto, placer estar con los televidentes del Canal 12, Romeo. Bueno, yo creo que esto se venía venir. El recurso que se interpuso ante la Sala fue a raíz de un amparo después de haberse agotado toda la vía administrativa. Al Tribunal Supremo Electoral se le hicieron todos los planteamientos que la ley permitía para recurrir, fueron declarados improcedentes y lógicamente cuando en el proceso tú que habías estado participando mirabas de que habían demasiadas inconsistencias entre las actas, que en ese momento solo eran números y letras los que uno está revisando, se planteaba en ese momento que se aperturaran las urnas. Sin embargo, la ley solo permite un solo caso y ese fue el argumento básico, aunque nosotros teníamos una interpretación que el tribunal podía aplicar perfectamente la Constitución en una forma directa y aplicar la sentencia en una forma más extensiva. Sin embargo, ese criterio no fructificó al interior del tribunal y se vio obligado a ir a la... Y viene el amparo y ordena abrir los paquetes electorales, porque unos ya no pueden haber, pero los paquetes electorales era la orden con una precisión muy fina, en el sentido que era un recuento de voto por voto, incluyendo nulos, impugnados y válidos. Es decir, no hay vuelta de hoja, hay que abrir todo. Así lo determinó la Sala. Al principio el tribunal, pues de todos es conocido, una resistencia, y el día de ayer pues fuimos llamados a efecto que se nos iba a hacer saber la forma de cómo iban a empezar el escrutinio y las reglas del juego. Al principio pues tuvimos la oportunidad, créeme que yo creía que el tribunal iba a estar más reacio, ¿verdad? Creo que al final entendieron que la medida de la Sala era para transparentar el proceso y darle la legitimidad que esto requería. Por supuesto que hay algunos magistrados que siguen diciendo de que no tienen, pero bueno, ese es el derecho que ellos pueden de no compartir la sentencia, pero hay que cumplirla. Entonces creo que al final se entendió ese mensaje, el antecedente es positivo en el sentido de que se mandó un mensaje de que las resoluciones de la Sala, me guste a mí o no, puedo diferir con ella, pero hay que cumplirla. A ver, ¿cómo observaste ya la instalación de este proceso, Julio? Hubo algunos retrasos, ¿no?, que pueden ser insignificantes, pero ¿está garantizado lo que dice este amparo de la Sala? ¿Está garantizado el hecho de que sea transparente y público y que estén representados, entiendo, los partidos políticos? Tú, por ejemplo, con Democracia Salvadoreña, no sé si tienes representación en todas las mesas que se han instalado y qué garantía te da de que este proceso realmente o este recuento de votos sea transparente como lo pide la Sala. Fue uno de los puntos más discutidos el día de ayer que estábamos reunidos los partidos políticos y los que habíamos interpuesto los recursos.
de cómo se iban a garantizar, y fue una petición expresa hacia el tribunal, sobre todo el tema de la publicidad y el tema de la transparencia. Se nos explicó que está habilitada para la prensa, cierto, no tenemos acceso directo a las decisiones de la mesa, sino que a mí en lo particular, los miembros del Tribunal Supremo Electoral no me preocupa sobre su forma de proceder. Creo que han actuado en este momento, por lo menos el primer día, con la ecuanimidad que nosotros esperábamos. No así tengo mis dudas con las personas que están en las mesas, sobre todo con los digitadores. Con eso sí queremos hacer esta mañana un planteamiento nuevo al tribunal de que se evalúe, porque son miembros del Tribunal Supremo Electoral. Y creo que ese es el principal problema, que ojalá ese sea el mensaje y estar a una verdadera reforma. Y te digo por qué. Los partidos políticos, que son los que conforman las juntas receptoras de votos, que tienen presencia en todas las elecciones, no van con la finalidad de hacer un escrutinio, van con la finalidad de ver cómo tropiezan, cómo dañan al adversario, no van con la mentalidad... Cómo sacar ventaja para su partido. Es decir, cómo sacar ventaja. Creo que eso, si algo hay que luchar porque eso desaparezca, es precisamente el tema partidario. Pero al interior del Tribunal Supremo Electoral también está tomado por los partidos políticos, por lo tanto la gente queremos darles el beneficio de la duda. Pero cuando vemos actitudes, por ejemplo el caso del día de ayer, específicamente a mi persona, los votos míos se los estaban asignando a otro partido político. Quiero creer que fue un dedo. ¿Por qué razón? En el momento en que el que digita los datos, si vos no estás de acuerdo con lo que dijo y estás ojo al Cristo, te mete otro dato. Entonces, si una vez le dé clic, no se puede retroceder. O sea, son los digitadores los que pueden hacer ese cambio de votos. Decir, digamos que se puedan equivocar. ¿Tendrían que tener supervisores los digitadores de los partidos políticos? Sí, estamos, pero es decir, es tan rápido el movimiento. En un descuido. En un descuido puede hacerlo. ¿Y por qué es nuestra duda? No de todos, por supuesto. No de todos. Estoy hablando de casos muy específicos. No de todos, por supuesto. Lo que pasa es que los miembros que están del tribunal, algunos son institucionales, otros pertenecen a los partidos políticos. A los partidos políticos. Y las líneas que les han de verdad dado, no me imagino cuál podría ser. Entonces creo que esa debería de ser la batalla, al margen de qué es lo que resulta. Y te quiero decir que también nos sorprendió el día de ayer, y creo que es un buen mecanismo que ha ocupado el Tribunal Supremo Electoral, que es el tema de los votos nulos. De las inconsistencias las estamos revisando en concordancia con el colegiado. Y fíjate que en una acta, en un paquete que nos mandan, habían 19 votos nulos, considerados 19 votos nulos. Así estaba en el paquete electoral. Al abrirlo, de los 19 votos nulos, 16 eran votos válidos. O sea, pero habían sido considerados por la Junta Receptora de ese como votos nulos. Y dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho, señores. Porque al subir la cantidad de votos válidos, los cocientes suben. Correcto. Y los residuos tienden a bajar. Entonces, muchos votos cruzados. Esta mesa que tú me estás hablando es una buena señal, o es una señal de lo que puede haber pasado en otras, puede ser que no sea así, pero receptoras, ¿no? Yo creo que ahí por el sábado me imagino yo, ya van a haber por lo menos tendencias muy marcadas. Se han encontrado también que votos cruzados estaban en el paquete de nulos. Entonces yo creo que sí habían elementos de juicio suficientes que hacían presumir que todo el proceso no se había llevado con la finalidad. Sin embargo, creo que los señores magistrados han tomado las providencias del caso, los vi con mucha ecuanimidad, tratando de resolver, y quizás los partidos políticos entendieron también de que aquí no es un pleito de personas, sino la institucionalidad es la que tiene que funcionar. Esta es una medida cautelar, y alguien me comentaba el día de ayer, que esta es una diligencia judicial ordenada por la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Y me decían, mira, fíjate que sería muy interesante que la Sala supervisara esta medida cautelar, porque esta es una diligencia judicial. Lo que está pasando ahí en Cisco no es un recuento de votos autónomo del tribunal. La autoridad demandada es el Tribunal Supremo Electoral, y este recuento forma parte de una diligencia judicial ordenada por la Corte Suprema de Justicia. Por la Corte Suprema. Sería interesante
de que los señores magistrados Que de por la sala... cierto ha pedido que sea informado, ¿no? Cómo se va Claro, desarrollando el proceso. La pero sala ha pedido eso. Yo creo que deberían de ver, que evaluar la posibilidad de hacer una inspección in situ para corroborar si en realidad los O sea, parámetros según que tú, ellos han Julio, fijado... la Corte Suprema de Justicia, específicamente la sala, debería tener más protagonismo ahí, más presencia Por lo menos en el recuento de los votos. Es que, acordémonos, vuelvo a insistir, el Tribunal Supremo Electoral es autoridad demandada. Él es el que está realizando, por ejemplo, a los partidos políticos y a los que interpusimos el recurso, se nos informó de un procedimiento, pero nosotros no podemos garantizar el tema, dijéramos, electrónico, el tema informático. Como la digitación que como tú la estás hablando. digitación, no sé. Y acordate que por muy buena, y por qué insistimos en el tema del digitador, un sistema, por muy bueno que sea, si basura le metes, basura vas a tener. O sea, per se un sistema no garantiza, Claro. sino que tiene alimentado, que ser lógicamente. alimentado por personas. Entonces, sería muy interesante si la sala pudiese, a criterio de ellos, por supuesto, eso es una valoración. Ok, entonces mucho de la clave de esto está en los digitadores. Mucho, Aun cuando, definitivamente. digamos, si en una mesa receptora de votos, ¿no? Hay, ¿qué? 40, 50 votos que favorecen a Julio Valdivieso, y así lo establece el conteo, el reconteo, pero eso no garantiza que al final eso puedan vayan entrar, a la cuenta, ¿no? Y en el caso de los partidos pequeños, 4 o 5 votos que te quiten ya te dañaron toda una urna. Y esto no es el tema como Arena o el FMLN que te sacan 107, 150 Claro. por urna. Los partidos minoritarios sacamos 7, 8, 9, 10. Entonces, golpearte en un acta 5 votos significa prácticamente todo. Y si eso es recurrente en las 2.700, yo doy el beneficio ¿Y esta de es la una duda. preocupación de Julio Valdivieso? Sí, no, una preocupación muy personal. ¿O lo has discutido con los demás candidatos que han puesto demandas en la tengo que Corte? serlo muy honesto y muy transparente. ¿Y por qué mi preocupación? Porque lo viví en una de las mesas, lo vi en una de las mesas. Que si la gente que estaba en ese momento no lo hubiese detectado, se hubiera pasado inadvertido. Quiero creer que fue un lapsus calami, que fue un error de dedo, quiero creer. Pero si esto se vuelve a repetir, nosotros sí vamos a hacer el señalamiento al colegiado y vamos a pedir que se procese a esa persona. No podemos seguir con el mismo caballito de batalla tratando de ¿Cuál es, entorpecer perdón, el la proceso. garantía de que esto no se repita? No te puedo dar esa garantía. Eso lo van a hacer los hechos, es lo que se va a demostrar si día a día en realidad. De parte de nosotros, para mí el tribunal, hoy por hoy, hasta este día de ayer, creo que está cumpliendo con la medida que se le había dicho. ¿Qué es lo que nosotros estamos requiriendo en un momento determinado a partir de eso? Más fiscalización en el tema de la digitación y más fiscalización en el tema de la gente que está, porque son gente del Tribunal Supremo Electoral. A mí me hubiese Que gustado... tienen capacidad sin duda, ¿no? Pero bueno, que responden, como tú bien lo dices, en determinado momento. Sí, es que hay personas que pueden ser institucionales, pero otros que Otras, responden sí, pero a que las respondan famosas a los claves de los partidos políticos. Entonces, ese es el único cuestionamiento que se le dice cuando se pudo haber buscado, dijéramos, personal en universidades o gente realmente ajena a los partidos políticos, y lo que estamos pidiendo es que se haga transparente. Pero cuando ya ves ese tipo de triquiñuelas, ese tipo de animaliadas, entonces quiero entender, porque digo que fue un error, ojalá esto no se repita. Hemos girado instrucciones a todos, que el primero que venga, nosotros sí estamos listos, incluso con notarios, para levantar actas notariales, incluso procesales. Antes de ir a la pausa, solo refréscame un poco el dato, Julio. ¿Cuántas mesas han sido instaladas? 60 mesas. Ajá. ¿Democracia Salvadoreña tiene presencia en esas 60 mesas? Tenemos uno por cada mesa. Pero Él es el que tiene que velar que el conteo, No podemos decir. que el reconteo se haga bien, ¿no? Las reglas del juego que nos dijeron es que los que están observando no pueden intervenir, simplemente ves, pero no tenés derecho ni a voz ni a voto en la... ¿Y entonces? Entonces lo que hacemos, hay un supervisor y se le puede recurrir al organismo colegiado que en tal mesa se hizo tal situación anómala y los magistrados llegan ahí junto con el supervisor a tratar de solventar. Si eso no se puede, entonces se ve en el colegiado la anomalía para tratar de... Ok, porque resolverlo. estoy pensando, analizando lo que tú me dices, cómo se puede llevar más transparencia en el tema del digitador. Entiendo que eso de digitar los datos se hace públicamente, no es alguien que está en un cuarto
solo, No, ¿no? pero está de este lado. Pero como tú bien lo dices, en cualquier descuido él puede teclear y poner votos. Y eso lo saben, o sea, no están diciendo. Yo quiero creer de que esto fue, como te digo, al azar, esporádico, error de dedo. Si eso se vuelve a repetir el día de ahora, sí, yo creo que ya debemos de parar. Y este es un llamado al tribunal. Por una o dos personas o tres digitadores que puedan estar, no permitan que el proceso se les vaya a empañar. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos. Cuando regresemos le preguntamos a Julio Valdivieso si crees tú desde tu punto de vista, Julio, que esto va a cambiar el mapa. A ver, de los que ya se sienten seguros pueden quedar fuera, que esa es la expectativa que tienen algunos, ¿no? La expectativa que tienen algunos de los que quedaron fuera y la incertidumbre que tienen algunos que se sienten dentro ya de la Asamblea Legislativa. Correcto. En breve regresamos. Bien, estamos de regreso conversando con Julio Valdivieso. Julio Valdivieso, que fue candidato a diputado por Democracia Salvadoreña y que ahora está en la expectativa, al igual que otras personas, como José Alvarado, como Ervin Ortiz también, ¿no? Que están a la expectativa sobre el conteo de votos en la capital. Y alguien dice por ahí, mire, probablemente, Julio, no haya cambios de cantidad de diputados que tienen los partidos, sino más bien de nombre, ¿no? En tu caso sería más bien entrar nuevamente. ¿Crees tú... Julio, ¿qué te dice a ti el proceso, ¿no? La simpatía o los apoyos que tenías? ¿Realmente crees tú que hubo una afectación hacia tu persona? Sí, es decir, hay varios factores que inciden, no solo con mi persona, sino con los demás partidos. El problema que se está situando aquí es que hay dos planteamientos. Uno, la asignación de escaños, y otro es quiénes tienen derecho dentro de un mismo partido a esos escaños. O sea, la problemática la tienen también muchos de los partidos políticos grandes. Los que han participado en la mesa saben que en un momento determinado fueron reconocidos incluso por el mismo Tribunal Supremo Electoral el tema de las preferencias. Es decir, cuando alguien emite el voto, lo primero que tiene que hacerse es ver a cuántos diputados tiene el partido político. Derecho. Una vez determinado eso, ¿quiénes de esos escaños van a gozar de esa diputación? Entonces vienen las preferencias. Entonces muchos de los que creen, y ojalá no sea así, pues no estoy tratando de ser apocalíptico, pero puede dar sorpresa que muchos de los que creen que fueron, puede ser que a la hora que vean las preferencias, no sea así como está en este momento planteado. ¿No crees tú que el caso sea, por ejemplo, como lo ha dicho Jorge Velado, dijo... Tenemos incluso, viendo esta situación, tenemos incluso posibilidades de ganar un diputado más. Todos, y yo creo que esta asamblea quizás se va a componer de unos 100 diputados, tal vez. Pues si tú le preguntas a cualquiera, dice, vamos a ganar. Yo creo que es muy prematuro. Creo que el enfoque que le deberíamos dar a este proceso no es el tema si se modifica fulano, si entra sutano o no. El tema va más allá, Romeo. El tema, primero, el antecedente que esto se dio. Correcto. Segundo, esto va a legitimar un proceso cuestionado, señalado por la ciudadanía, y entonces creo que lo que ha ganado es la democracia del país. Aquí no hay actitudes personales. Por supuesto te mentiría y te dijera, mira, no tengo la intención. Claro, sería lógicamente. Lógico. Si los datos cambian como nosotros presumimos, que si se mantiene... Por ejemplo, esta tendencia de votos nulos, que mucha cantidad de votos nulos han pasado a ser votos válidos y muchas preferencias no han sido contadas como debieron de haber sido contadas, y los señores digitadores no cometen errores en el momento, creo que es posible cambiar por lo menos 2 o 3 escaños. Julio, si revisas el panorama a nivel nacional, es que esto es interesante, porque alguien dijo por ahí, mire, se abre la caja de Pandora. De verdad, porque no se ha dimensionado, no se ha dimensionado realmente esta resolución de la sala. Ahora mismo se va a contar los votos por San Salvador porque hubo candidatos afectados o personas afectadas que acudieron a la sala. ¿No sabe usted qué ha pasado en Chalatenango, qué ha pasado en Morazán, por ejemplo, en San Vicente? A lo mejor el diputado que entró de un partido político
Pues entró porque no se ha pedido que se recuenten nuevamente los votos, Es que podría el ser. sistema es el Si que hubo debe- error aquí, Pues puede ya- haber en otros lugares. Es que de hecho los hubo. Ajá. Mira, ¿qué es lo que debemos de sacar de esto? La necesidad de una verdadera reforma electoral. La resolución de la sala debió haber ido incluso un poco más allá, modificar los organismos electorales. Fíjate qué cosa más interesante. El día de ayer se demostró con todo que se empezó a las 3 de la tarde con una agilidad en el conteo. Eso lo debimos de haber hecho el 1 de marzo. Mejor si hubiera cerrado todos los paquetes electorales, así como venían, y mandarlos directamente al Tribunal Supremo a hacer este tipo De conteo. de conteo, pero con otra conformación, con unas personas más independientes en las mesas. Y te digo que si hubiese salido con una transparencia muchísimo mejor de como la que está. ¿Qué es lo que vemos? Necesariamente el país tiene que plantearse la reforma electoral, la separación de funciones del Tribunal Supremo para que los magistrados ejerzan justicia constitucional. El día de ayer quedó conformado que si se dedican a ver la justicia electoral como lo estaban haciendo el día de ayer en la mesa, frente a nosotros, transparentemente levantando las papeletas y externando su criterio porque eran válidas o porque no eran nulas, esa es la verdadera función del tribunal. Y un organismo que administre las elecciones para no volverse juez y parte. Creo que el antecedente. Y lo segundo que tú mencionas es lo más delicado. Si las elecciones, este proceso, demuestran que hay inconsistencia, porque ya tenés un dato conocido, ¿quién te va a garantizar que no vengan a venir a poner todo? Y tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho, Romeo. claro. Es decir, a nosotros se nos cuestionó. Porque con esto se sienta nos jurisdicción. cuestionó. A mí me llamaba, mira Ajá. cómo tenés el país, mira que por qué metiste el recurso. Miren, señores, yo como ciudadano, además por mi carácter de abogado, no solo tengo el derecho, sino la obligación de interponerlo. Entonces no le puedes vedar a otro ciudadano que cree que se le ha afectado interponer. No, y el derecho consagrado en la Constitución de la República, sí, lo claro. que nos han hecho la sala no es un privilegio para nosotros, es un reconocimiento a que sí teníamos razón cuando estábamos haciendo valer los recursos al interior del tribunal. Entonces yo creo de que es un antecedente que todavía. Por eso creo que la sala, con todo el respeto que me merece, debería de evaluar la posibilidad, ¿verdad?, de ver si su medida cautelar, a juicio de ellos, está siendo cumplida o no está siendo cumplida. Julio, solo para reiterar esto, nada inhibe, nada le prohíbe a un candidato que se crea que ha sido afectado por la votación en un departamento recurrir entonces a la Corte. No. Esto puede ser también Es la de que- nunca acabar, es decir, si de repente, imagínate que estamos para el 1 de mayo, ¿no? Para la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, 1 de mayo. 1 de mayo. Estamos a la vuelta de la esquina, no se sabe con cuántos, Pero te quiero no aclarar. se sabe con cuántos diputados va a instalarse esa Asamblea Legislativa para comenzar. Y segundo, bueno, si de repente comienza a venir esa cantidad de recursos, de quejas, si tú quieres llamarle así, de diputados que hayan sido afectados, mire, yo creo que gané, pero me hicieron fraude, viene allá. Hombre, Tú esto tenés razón es en tremendo en el para planteamiento de decir, la mira, democracia la también en nuestro incertidumbre. país. Sí, pero no es que a alguien se le ocurra, mire, yo perdí. Tienen que haber elementos Por de supuesto. juicio suficientes. Mira, la sala, no creas que se tiró el trompo a Luña porque a los 5 o a los 4 se le ocurrió, hombre, démoselo. Habían elementos de juicio, había opinión generalizada. Los mismos magistrados en su resolución establecieron el camino hacia la sala cuando aceptan y dicen, miren, hay inconsistencias suficientemente que hacen presumir que algo pasó. O sea, no es que van a llegar a decir cualquier candidato, mire, dice que yo perdí sala. Y quiero que revisen la Quiero que votación. No, yo creo que Sí, hay tiene que haber elementos. Tiene que haber elementos, la sala examina y si a juicio de ella, pero per se no le podés quitar el derecho con todo y lo que se quiera a que un ciudadano haga uso del recurso que está planteado en la Constitución. Sería irrisible, nugatorio, si alguien trata de limitar ese derecho. El derecho de acción, el derecho de petición, no se le puede vulnerar a un ciudadano para ejercerlo. La procedencia o improcedencia de ese derecho, esos son otros 100 pesos como se dicen en la calle, pero no se le puede vedar. Y si pasó esto aquí en San Salvador, ¿qué no te garantiza que puede haber pasado en el interior? A eso me refiero.
no sé. Pues entonces habrá que ver... Bueno, pero de como hecho, tú creo dices, hay que Wilson estudiar Delgado, cada caso y cada demanda, ¿no? que demanda. llega Esto no a es- la no Corte es una Suprema de piñata Justicia. donde se va a resolver, En este ¿verdad? caso habían elementos suficientes, como tú dices, Suficientes. y evidencias más bien suficientes. Del mismo tribunal, de la Como misma para autoridad poder ordenar. demandada, ¿verdad? Que incluso es uno de los fundamentos que tiene la sala, uno de los votos razonados de los magistrados, para decir, hombre, si la misma autoridad demandada está aceptando que hubo inconsistencias que no les permitieron, hombre, algo ha pasado. Lo que pasa es que yo creo que el sentido común, que muchas veces no es el más común de los sentidos, no opera. Esto no estuviera aquí si se hubiese resuelto a nivel administrativo. Pero entendemos el tema legal de interpretación, o ya estamos en otro proceso. Ojalá que el esfuerzo que estamos haciendo, los que impusimos el recurso, los partidos políticos y el propio tribunal, no se vea empañado por 2 o 3 animalitas que quieran aprovecharse de la vulneración, del cansancio de este proceso. Se quedó corto el Tribunal Supremo Electoral, dices, a ver, porque pudo haber aprovechado Lo que esta pasa coyuntura. es que los tiempos no... Hay que Para estar bien para el realistas, tema de separar la función administrativa y jurisdiccional del Tribunal Supremo Electoral. Lo que pasa es que eso merece una reforma constitucional, ¿verdad? Bueno, hoy queremos ver a los señores diputados provisionales, porque así Sí. lo dijo, ¿verdad? Vamos a ver si en realidad todas las promesas que se hicieron hoy las van a cumplir. Hoy tienen la oportunidad de pedir ustedes la reforma profunda electoral para que este sistema pueda cambiar. De lo contrario, siempre vamos a estar sujetos a este tipo de señalamientos y cuestionamientos. Hay que esperar. Bueno, hay que esperar el resultado de estos conteos de votos en la capital. Julio, quiero aprovechar tu presencia para preguntarte también sobre, a propósito de reformas, ¿no?, electorales, que algunos dicen vamos a ir parchando un poquito las reformas electorales que son importantes. De repente escuchas tú corrientes que dicen, mira, hay que reformar en términos también de los periodos electorales, ¿verdad? Que ya los periodos electorales ya no sean, o las elecciones ya no sean tan continuas en el país. De hecho, entiendo que hay ya dictamen en la comisión respectiva, y aquí todos los partidos parecen estar de acuerdo en que haya unanimidad, digo, en que haya compatibilidad en el periodo presidencial con los de diputados. Se ha planteado ya esta reforma y parece que se va a someter al Pleno, ¿no?, que se amplíe el periodo para diputados y alcaldes. ¿Qué ventajas tiene esto? Pero además, ¿qué desventajas tiene? Porque algunos plantean también, mire, y si van a durar los periodos de los diputados 5 años, y para alcaldes también, y entonces, ¿qué oportunidad tiene la población para ir midiendo, ¿no?, Claro, testando el avance o el retroceso de una democracia? Bueno, yo creo de que, Romeo, y hay que decirlo con toda la honestidad, llegó el momento de hacer un alto en el camino y empezarse a plantearse las verdaderas reformas constitucionales, por supuesto por la vía que establece la Constitución, ¿verdad? Si todavía las condiciones sociales, económicas y políticas del 83 con el constituyente todavía siguen teniendo vigencia. Y te pongo un ejemplo. Para ser candidato a diputado, simplemente se te ponen 2 requisitos: tener instrucción notoria y de honradez pública. Entonces, al revés. ¿Qué te dice? Instrucción notoria. ¿Cuál es el alcance de la instrucción notoria? Y aquí no estamos hablando en el término peyorativo de la palabra, pero a los congresos se va a legislar, se va a interpretar. O sea, creo que si se va a modificar para ampliar los periodos electorales, también debería de modificarse los requisitos para optar, como una forma de garantizar. De todos es conocido. Hay muchos señores diputados que, con todo el respeto, que nunca hablan en los 3 periodos. Otros, cuando los ponen a leer dictámenes, les cuesta mucho. Claro. Esa es la realidad. No, con la y que cuestionados algunos eso no de ellos, quiere decir, sumamente cuestionados. Eso no quiere decir que solo los académicos, porque hay gente que no tiene ninguna instrucción académica y tiene un sentido común para hacer la ley muchísimo mejor que un académico. Pero creo que debería definirse un perfil, ponerle requisitos para ser candidato a diputado, y entonces sí a poner los 5 años, porque si no, es condenar también a la población a aguantar 5 años a una persona que tal vez su perfil no está haciendo bien su trabajo,
¿Va a haber referéndum en este país Es que revocatorio? esa es la figura interesante, Julio. De repente algunos dicen, mire, yo no me opongo a que se establezcan periodos de 4 o 5 años para alcaldes y diputados, pero también, a ver, como pueblo, qué herramientas me da a mí, ¿verdad?, para poder revocar un mandato de un funcionario. Correcto. Ahí entra precisamente esa figura que tú dices, Lo que una pasa consulta. es que le tienen mucho temor. Pero puede quedar establecido en qué casos se bueno, utiliza sí la hay- figura sí, esta. la Constitución permite un caso en el tema, un referéndum para un Ajá, solo caso. ajá. Pero yo creo que esto tiene que pasar por un nivel de discusión a nivel de todos, académicos, universidades, generadores de opinión. Ya no le tengamos miedo. La realidad del constituyente del 83 cambió totalmente en el 2015. Entonces, yo sí creo de que si se va a hacer una reforma constitucional para ampliar plazos, también hay que ver otras disposiciones que tengan mucho que ver para Pero garantizar. pregunto y reitero, Julio, ¿qué camino le queda a la población? No es otro que ese mismo, ¿no? Establecer también mediante reforma constitucional algunos mecanismos de revocatoria de los mandatos. Lo O sea, que pasa debe que- de haber ese tipo de Te mecanismos, ¿o voy a no? decir, Romeo, y lo acabo de comprobar ahorita, estas elecciones ha votado menos del 50%. La gente no está motivada y este es un llamado. Entre menos votos válidos hay, las minorías terminan decidiendo por las mayorías. Hoy no se vale cuando la población venga y diga, mire, es que qué calidad de personas, si ustedes los escogieron. Platón decía que el precio de desentenderse de la política de los ciudadanos es que termina siendo gobernado por las personas menos capaces. Entonces, cuando alguien dice, no, es que a mí eso no me interesa, claro que le debe de interesar, pero tiene que hacer una labor permanente de concientizar al pueblo sobre, y si a esto le agregas que los que se decidieron ir a votar les dicen, mire, el proceso fue viciado, no hay claro. transparencia, con esto todavía aún Se así le desincentiva sigue, mucho más la gente, ¿no? Y además el hecho de la propuesta versus lo que se cumple después, ¿no? La gente se Bueno. desincentiva, se desilusiona cuando de repente dice, mire, si este señor vino aquí hace 3 años a ofrecer no sé X cosa y Solo la nunca lámina volvió le a dio. asomar, ¿verdad? O simple y sencillamente situaciones como aquellas que la gente no está de acuerdo. Usted lo sabe muy bien, por ejemplo, a ver, darle seguridad a algunos diputados que por favor jamás han levantado una mano, como dice Julio Valdivieso, y se les aprueba desde la Asamblea Legislativa seguridad por 1 o 2 años. Cuando la gente, la mayoría por supuesto, que tiene mucho más riesgo, que corre más riesgo, pues está vulnerable ante la delincuencia, ¿no? Esas son las cosas Que lo que hace es boicotear la credibilidad, ¿no? Exactamente. Y los periodos electorales. Vamos a hacer pausa, regresamos. Déjeme saludar a Alejandra Canales, que se encuentra en el kilómetro 36,5 de la carretera panamericana, ahí donde se ha registrado un doble homicidio al interior de una unidad de transporte colectivo. Tengo entendido, Alejandra. Te escucho, buenos días. Adelante con el informe. Romeo, en efecto, estoy en el kilómetro 36,5. Esto es jurisdicción del municipio El Carmen, del departamento de Cuscatlán. Aquí se ha registrado un triple homicidio al interior de un bus de la ruta 116. Según las primeras versiones que nos confirma la Fiscalía, era el segundo viaje de esta unidad cuando 4 sujetos se suben, encañonan al motorista y le advierten a los pasajeros que se trata de un asalto. Los delincuentes, presuntamente miembros de la pandilla 18, pues amenazan a los pasajeros con armas largas, tipo escopetas, según confirma la Fiscalía. Otros pasajeros que la Fiscalía considera que pudo haber sido más de un pasajero, empiezan a disparar en contra de los delincuentes y en ese momento inician intercambio de disparos entre ellos y los pasajeros. Producto del tiroteo son 3 personas las fallecidas y 3 más lesionados. Estamos hablando que al interior del bus han quedado los cuerpos de 2 de los delincuentes. La tercera persona murió en el hospital cuando era trasladada. Esta persona que murió en el hospital se confirma que era un pasajero, uno de los pasajeros que repelió el ataque. Él era vigilante y cargaba su arma de equipo y al parecer él también disparó contra
los asaltantes. A esta hora de la mañana hay un fuerte dispositivo de seguridad en la zona, está completamente cerrado el tráfico vehicular. Si usted viene de Cuscatlán buscando San Salvador, no hay paso vehicular, igual el tráfico está complicado yendo para Cuscatlán por la inspección de la escena que se realiza a esta hora de la mañana. No hay capturas, pero sí te confirmo y te repito, 3 fallecidos y 3 más lesionados. Los lesionados son únicamente pasajeros, no hay delincuentes. Sí. Los 2 delincuentes más que resultaron ilesos escaparon y no se tiene rastros de ellos. Romeo, eso es lo que tengo. Muchas gracias, Alejandra, por ese reporte sobre esta situación que se ha dado en el kilómetro 36,5 de la carretera panamericana, donde Alejandra nos reporta el asesinato, ¿no?, de 3 personas, 2 de los delincuentes que fueron abatidos a tiros y un pasajero que al igual se enfrentó a los delincuentes y terminó siendo también víctima, murió en el hospital. Gracias, Alejandra, buenos días. Julio, vamos a cerrar con este tema porque tengo que ir más adelante también con Tony Cabezas en la Radio 109. Cuando tú hacías la reflexión sobre el tema de quiénes elige la población, ¿no?, para alcaldes y diputados, creo que se necesita ser un poco más exigente, elevar el perfil, como tú dices, ¿no?, de las personas que van a correr por estas candidaturas. De hecho, y no me estoy inventando esto, y tú mismo lo sabes, que hay incluso diputados en la Asamblea Legislativa que tienen problemas hasta para leer cifras. Y hay alcaldes, Julio, que han sido personas que han traficado con seres humanos hacia otros países, que ese es un delito que está penado en nuestro país, ¿no? Digo, esas son las situaciones que está enfrentando el país y el electorado, lógicamente, creo que muchas veces no reflexiona sobre esto. Parte de la reforma, digo que hay que impulsar. Parte de la reforma debería ser eso, pero también aquí debe de empezarse una verdadera educación electoral. Si nuestro pueblo con tantas necesidades fácilmente es sorprendido con una bolsita de víveres, con una lámina, porque eso es nuestra realidad, sin dimensionar nuestro pueblo de que por esa bolsita de víveres, por esa lámina, está condenándose por 3 o 4 años y ahora no digamos por 5. Si tú ves gente joven que no participó o que nació después del conflicto de la guerra, a ella no le interesa, el joven no está motivado, dice, ¿yo para qué? O sea, creo que tiene que haber, por eso te digo, una verdadera reforma. En términos generales, a la mayoría de la población no le interesa qué es lo que pasa. Y te dan esta respuesta. No, hombre, si yo no trabajo, no como. Yo, porque a mí no me interesa. Sin saber la política es sucia, es otra de las frases. La política es sucia, bueno, y el niño que es llorón y la sirvienta que lo pellizca, entonces la percepción que se tiene es que a la política solo intervienen, dijéramos, y ahí sí yo creo que es injusto hacer un señalamiento solo al órgano legislativo de que como que es el culpable de todo. No, yo creo que cuando hay que hacer un análisis, veamos los 3 órganos. Y claro, y tampoco se puede generalizar, porque hay que decirlo, ¿no? Así como hay buenos funcionarios, hay buenos diputados. Buenos diputados que hay lo han buenos demostrado. liderazgos. Es decir, pero lo que pasa es que por una minoría se califica en percepción a toda una institución. Creo que lo que hace falta, tanto en el órgano legislativo como en el ejecutivo y judicial, es la ejemplarización de aquellos casos malos para lograr rescatar a los buenos. Julio, a ver, quiero aprovechar tu presencia para preguntarte esto. ¿Tiene derecho el Partido Arena a la presidencia de la Asamblea Legislativa o tiene derecho el partido que logre establecer los consensos con las demás fuerzas políticas? Te voy a contestar, en la Asamblea no hay derechos, ahí hay aritmética, ahí hay correlaciones de fuerza. Más allá de quién haya sacado menos o más 42 diputados. Puedes haber sacado, pero si no tenés la correlación de fuerza. Que son los 43, más, ¿verdad? Claro, si es en el deber ser, la aspiración, sería lógico decir, miren, yo he sacado más diputados que todos los demás partidos, entonces yo debería de ser el que debe conducir. El problema es que esto no funciona de esa manera. Ahí puede ser que un diputado que no sea ni de un partido grande ni del otro sea el presidente de la Asamblea, porque un voto puede ser más. Que algo así se perfila ahora, entiendo. Claro, entonces son los votos de oro. Entonces, aquí el tema es de correlación y de cómo se construye esas, sin por supuesto quitarle el derecho a Arena de que tenga la aspiración, pero de eso a decir, mire, porque saqué 36, nosotros deberíamos de hacer, creo de que deben de entender que la aspiración es legítima, pero eso no funciona en la Asamblea. Funciona
¿quién va a lograr conseguir 43 Ahora votos? te lo pregunto de otra manera, ¿qué sería más conveniente para el país? Bueno, sí, es que no es lo que sería más conveniente para el país, es quién sería el más idóneo. A mí no me importa quién tiene derecho o no quién tiene derecho por tener mayoría, es quién es el que va a ser. Aquí sí es la persona. Aquí esa es la persona la que debe definir el perfil. En otras partes, por supuesto, deberían de ver quién es una persona que tiene que buscar consensos, tiene que tener puentes con todas las distintas fuerzas. Es decir, en teoría debería establecerse el perfil del presidente de la Asamblea para después pasar a una segunda etapa a buscar a esa persona. Saludamos que a lo Tony reúna. Cabezas en la radio 109. Tony, buenos días. ¿Cómo estás, Tony? Híjole, nos quedamos ahí, ministra. Sí, con ministra, gusto, porque con gusto. Ya nos ¿Conoces está... esa voz? Sí, bueno, Y esa risa va a decir. Es Lina Lina Paul, la es ministra Lina de Paul, Medio la Ambiente, ministra, está aquí con la nosotros. ministra de Medio Ambiente. ¿Cómo está, ministra? ¿Cómo le va? Romeo, un placer, encantado. Un abrazo también, un saludo para el señor Valdivieso. Julio Hola, Valdivieso. La vimos ahí Tanto. sembrando arbolitos, ¿no? Sí, la estábamos viendo con Julio, ¿te recuerdas antes de Sí, entrar? estábamos viendo ahí. Ojo que no ha sido solo sembrar árboles, sino que también se ha, digamos, hay una cuestión didáctica ahí, ¿verdad? No, efectivamente, mira, lo que quisimos no es sembrar un árbol solamente, sino es mostrar que el cambio climático, la degradación que hemos hecho ha cambiado la forma incluso de sembrar un árbol. La forma de hacer la agricultura, la forma de producir tiene que cambiar. Tenemos que hacer las cosas para capturar la humedad en los suelos, para poder restaurar toda la productividad que estamos perdiendo en nuestros suelos. Bueno, eso es lo que hicimos ayer. Sembrar un árbol, pero alrededor del árbol todas las obras de protección y de captura de la humedad. Y lo hicimos con agricultores, estudiantes, de todos nos acompañaron. Oiga, ministra, Bueno. aquellas personas que todavía estaban preocupadas por los desechos de San Luis Talpa, entiendo que, y lo dijo recientemente usted, la buena noticia es que finalmente fueron destruidos, ¿sí? Efectivamente, mire, esta frase no le gusta a mis hijos y yo la uso mucho. Se los dije, esto no regresaba ni de broma. Ya fueron destruidos en Gran Bretaña, en una planta que tiene todos los controles ambientales, es una incineradora con control de gases y ya, finalmente son Ok. historia para El Salvador. Esa Bueno, es una Tony. buena noticia. Julio, de aquí me imagino vas a contar votos. Tengo una diligencia judicial, pero sí después, aprovechando a la señora ministra, yo creo que ella que forma parte de un órgano ejecutivo, deberíamos de plantear, ministra, seriamente políticas poblacionales como Estado. ¿Qué va a pasar en este país dentro de 20 años con este ritmo de crecimiento poblacional que va a demandar más agua, más servicios básicos, Más energía. más? Creo que llegó el momento en que deberíamos de plantearnos una verdadera política poblacional, pero como Estado, como visión de país, rescatar nuevamente el Ministerio de Planificación para ya no estar, sobre todo en temas de medio ambiente, donde la gente quiere respuestas de 5 o de 6 años, cuando aquí se ha depredado este país por más de 50 años. Entonces, no vamos a tener resultados de la noche a la mañana si no tenemos una visión qué queremos ser dentro de 25 años. Y si de ese cassette mental, esos paradigmas no se cambian, y decirlo con mucha propiedad, políticas poblacionales, este país, esté quien esté, va a estar condenado a seguir sufriendo en todos los embates del El medio cambio ambiente. climático, No, por ejemplo. yo creo que Julio tiene razón y de hecho estamos por lanzar, el señor presidente está por lanzar el primer Plan Nacional de Cambio Climático, que contiene todo eso, que en realidad es una política frente a un país que está expandiendo su población, que está cada vez más intervenido y que realmente sus recursos naturales están comprometidos. Y que como país, como Estado, cada uno de los actores debe cambiar su forma de hacer las cosas. Si queremos ser una economía competitiva, no solo se trata de si queremos tener árboles, fauna, flora de manera adecuada. No, si queremos ser una economía competitiva, debemos realmente empezar a plantear las cosas, como bien dice Julio, con una visión de país, con una visión de Estado y con una visión de protección de estos recursos y saber qué va a pasar, cuáles son los escenarios futuros y cómo hacemos para ya transformar las cosas. Yo Claro. por eso dije, hasta la forma de sembrar los árboles ha cambiado. Ha en cambiado, este ¿no? país. Tony, para las personas que nos van escuchando ahí en la radio 109, saludos para todos ellos.
decirte, tómalo como una denuncia, como una preocupación de Julio Valdivieso. Lo voy a reiterar, Julio, dice, pues encantado, contento de que la Sala de lo Constitucional haya ordenado el recuento de los votos porque hay elementos suficientes para hacerlo, pero también dice, ojo con algunas cosas que están pasando ahí en el recuento de los votos, ¿no? Sí. Ayer Y estuvo se refiere duras. al tema de los digitadores. Sí. ¿Ah? Porque por ahí, según Julio Valdivieso, por lo menos observó un caso ayer, dice, podría venir una especie de trampa nuevamente. Yo esperaría, Tony, de que esto haya sido un error de dedo. Quiero creer ¿Qué fue lo que pasó? que lo que sacó es, vamos a darle seguimiento, porque tampoco vamos a permitir como candidatos o como hoy peticionarios de un recurso, el esfuerzo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, los partidos políticos, para venir a empañarlo en una deslegitimación. Pregunta Julio, ¿qué es lo que ¿Pero pasó? qué fue lo dice que Tony. sucedió? Bueno, lo que sucedió es que se asignaron, en mi caso, el que yo me di cuenta, se pretendieron asignar, se metieron votos que eran preferencias que eran para mí, se asignaron a otro partido político. Entonces, uno de los observadores que nosotros teníamos en la mesa hizo el cuestionamiento y la mesa tuvo que parar. Pero hasta que rectificás, porque ya una vez ingresado eso, no puede abrirse el sistema si no llega un supervisor a hacerlo. Nosotros evaluamos esta situación, queremos creer que esto fue un dedazo, queremos creer que no hay una intención, pero le decía a Romeo, las 3 personas son gente del Tribunal Supremo Electoral, muchos de ellos son institucionales, pero otros han sido llevados partidariamente, que es el verdadero Yo no problema. sé si decirlo al revés, ¿no? Pocos de ellos son institucionales y muchos responden a los no partidos te podría políticos. Ahí decir hay porque- claves de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, Ajá. ahí hay claro. Entonces, mientras pongas a cuidar al lobo, a las ovejas, va a ser difícil. Sí. Creo que al final lo que debemos de rescatar de esto es que hay que hacer una verdadera reforma electoral. Y yo no me voy a cansar de seguir insistiendo que este tema debemos de llevarlo. Y para terminar, yo quiero felicitar a la señora ministra. Lo comentábamos con Romeo Sí. también en esta cámara cuando lo vimos, como decimos, 4x4, ¿verdad? Ahí le hemos visto Sí. operativamente. Yo creo que esa es la función de un ministro, estar enterado de los problemas y irse hacia donde están los problemas. Particularmente la felicito, señora ministra. Mira, recuerdo una imagen muchas ahora que tú lo gracias. estás diciendo, me llamó mucho la atención que cuando apareció la ministra en San Luis Talpa tocando las puertas de una bodega, ¿no? Como cualquier otro ciudadano, digo, porque ella tiene una investidura, un cargo importante, y apareció allá tocando las puertas de una bodega en San Luis Talpa, como debe de ser, más de Claro. campo que de Más de escritorio. campo que de escritorio, solo así se Gracias, convierte saludos en la para ustedes realidad. entonces, Muchas Tony, gracias. ministra. Bueno, Un saludo. abrazo. Un abrazo, hacemos una pausa comercial, regresamos en breve. Bueno, muchas gracias. Vamos a despedir a Julio Valdivieso. Gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Importante escuchar tus reflexiones y tus opiniones sobre este proceso. No, gracias, Romeo, y al Canal 12 de la teleaudiencia por permitirme este espacio y poder llegar a los televidentes. Bueno, mañana viernes vamos a estar con ustedes y nuestro invitado será el ministro de la Defensa, el general David Munguía Payesa, quien ya tenemos confirmado para conversar con él sobre estas diferentes temáticas de nuestro país. Es todo. Buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó.